donde existan concentraciones de personas, no cercano a los comedores, no cercano a los almacenes de cajas para los productos, no cercano al empaque del producto que nosotros estemos produciendo. Y algo bien importante y que de repente lo vemos muy común, un error muy común, es que incluso en las tiendas de los químicos están almacenados los agroquímicos o los plaguicidas con alimentos para animales, con granos, con semillas, con forrajes. Entonces, eso debería de estar totalmente separado. Desafortunadamente eso es muy común verlo, está todo junto, todo amontonado, y por eso a veces suceden los accidentes, ¿sale? Bien, entonces esas son algunas de las características. Vean, aquí en esta foto está bien iluminado, su piso es de concreto, sus almacenes son de metal, cada uno tiene su puertita. A veces no hay necesidad de llegar hasta ese nivel. Si este cuarto es independiente, que debería de ser independiente, con que el cuarto o el almacén tenga su llave, con eso es más que suficiente. Pero bueno, aquí la gente se va todavía con una medida más de seguridad, de que cada anaquel o cada estante tiene su puerta individual y obviamente se cierra con llave, ¿sale? Bien, ahora, esto lo podemos tener, tal vez esta es una unidad de producción grande, tiene tal vez bastantes hectáreas, pero hay almacenes que sí justifica, pero que tal vez la unidad de producción no es tan grande. En este caso, tenemos aquí en esta fotografía, vean, el estante está al fondo, donde tienen ahí sus productos. Son muy poquitos productos. En la parte de arriba tienen algunos polvos, en la parte de abajo tienen los líquidos, tienen su muro de contención, esta parte de aquí es su muro de contención, tienen aquí su malla gallinera, esta malla se utiliza para las gallinas o para los pollos, pero está fungiendo como una barrera para que no sea tan sencillo acceder aquí a los químicos. Aquí, por ejemplo, es un invernadero pequeño y obviamente el productor, bueno, la productora aquí decía, ¿cuál es la manera más sencilla con la que yo cumpla? Y aquí los ingenieros encargados del programa de sistema de reducción de riesgos le comentaron esta parte. Tiene su muro de contención, si alguno de estos líquidos se derrama, no va a salir hacia la parte donde hay tierra. Con esto cumple. La normativa con esto, la normativa te está diciendo que debes de tener un muro, que debe de estar aislado, y aquí está dentro de un cuarto, aquí el cuarto es todavía más grande. En este cuarto o en este almacén más grande están los fertilizantes, por ejemplo, aquí la foto, el que la tomó, los fertilizantes están detrás de esa persona, y ese cuarto está cerrado, y está bien ventilado, y está bien iluminado. Entonces, se confina esta partecita y listo. Porque si nosotros no sabemos interpretar a veces las leyes o las normativas, aquí si algún auditor quisiera, dijera, ¿sabes qué? No, tú necesitas tener tu cuarto independiente y ponle techo, ponle iluminación, o sea, algo más grande. Pero a veces hacemos gastar al productor y no hay tanta necesidad cuando con cosas sencillas pero funcionales, eso sí, sencillas pero funcionales, cumplimos con la normativa, ¿sale? Entonces, aquí este invernadero están en proceso de certificación, tienen detalles, todavía aquí les falta acomodar bien su material para la contención de derrames, tal vez más señalizaciones, algunas adecuaciones más, ¿no? Pero finalmente con estas adecuaciones sencillas se cumple con la normativa. Y bueno, también nosotros tenemos que analizar, a ver, ¿con esto puedo cumplir y evitar un accidente? Claro. Entonces no hay tanta necesidad de hacer inversiones grandes, porque de repente los productores dicen, es que para cumplir la normativa, para no causar accidentes, tengo que hacer construcciones caras. No, hay que tener los técnicos y los que asesoran para las certificaciones, debemos de tener un criterio que no haga gastar tanto al productor, pero que cumpla con la normatividad, ¿sale? Bien, aquí vemos algunos otros casos en donde están bien acomodaditos los productos, y vean, por ejemplo, los polvos y los productos que vienen de manera de polvo
o en gránulos siempre deben de estar en la parte de arriba y todos los líquidos deben de estar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo tengo un líquido en la parte de arriba, en esta zona, si yo tengo un líquido y por accidente se me derrama y abajo tengo polvos, si mis anaqueles o mis contenedores no son con una superficie totalmente cerrada, sino que tiene como si fuera una tarima, y ese líquido que yo tengo arriba, por error, cae dentro de un producto con polvo que no está cerrado, que tal vez también ya ocupé hace 8 días, hace 15 días, no lo sé, en alguna aspersión, lo dejé abierto por error, este líquido me puede contaminar a este polvo, a este polvo, ¿sale? Entonces la normativa nos dice que los polvos siempre deben de estar en la parte superior y los líquidos en la parte inferior, obviamente bien sellados, ¿sale? Para el caso de cuando ya fueron ocupados. Y vean aquí la fotografía, pues nos indica, ¿no? O nos ilustra que en la parte de arriba están los polvos, en la parte de abajo están los líquidos y todo bien sellado, ¿ok? Bien. Esta parte debe ser exclusiva para actividades de almacenamiento de agroquímicos. No podemos almacenar diésel, no podemos almacenar gasolina, agua para consumo humano, mucho menos. No podemos dejar ahí la mochila de los trabajadores o la mochila del dueño con el lunch o con el almuerzo. Entonces, esa parte debe ser única y exclusivamente para los plaguicidas o los agroquímicos. Obviamente, pues debemos de tenerlo limpio, ordenado, tener un inventario. Esta parte es importantísima, que debamos de tener un inventario de qué es lo que tenemos, de sus fechas de caducidad. ¿Por qué? Porque a veces los productores se van llenando, se van llenando y termina la cosecha y parece que ya es la tienda de agroquímicos ahí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente compran productos que seguramente los tienen en el almacén. Ok, voy a comprar un promotor de floración. Ok, perfecto. Lo compran sin darse cuenta que tienen dos productos tal vez a la mitad, pero como no llevan ese control, no tienen ese orden, pues compran, compran y compran. ¿Sale? Y desafortunadamente eso se ve mucho, mucho en las unidades de producción. Entonces, otra cosa importante, debemos de contar con las hojas de seguridad de cada plaguicida. Si yo tengo ese orden, si yo tengo ese inventario, puedo tener las hojas de seguridad, pero si yo no tengo orden, pues lejos, o sea, yo creo que nunca voy a tener una hoja de seguridad. Y la hoja de seguridad ahorita vamos a platicar para qué nos sirve, ¿sale? Obviamente las instalaciones deben de mantenerse cerradas, lo que ya dijimos, fuera del alcance de los menores de edad y de cualquier otra persona que no esté autorizada a su ingreso. ¿Por qué? Se han suscitado muchos accidentes que cuando el productor lleva a sus hijos pequeños, a sus nietos, a los sobrinos, no sé, a los ahijados, y van todos a gusto a ver las zarzamoras, a ver los aguacates, o a ver el invernadero, no lo sé. Quieren mostrar su cultivo a sus familiares y resulta que de repente los niños desaparecen y se han suscitado accidentes que los pequeños llegan, se meten a los almacenes de agroquímicos y se intoxican. Entonces, por eso debe estar bien cerrado, con llave, con candado. ¿Para qué? Para que estos accidentes no sucedan. Y les digo, ahora, ¿cuándo se da también esta parte? Cuando la unidad de producción tal vez es un invernadero o es una huerta en donde por cuestiones de seguridad yo no puedo dejar ahí mis herramientas ni mis químicos porque me los pueden robar. Entonces el almacén se traslada a la casa, se traslada a la casa del productor. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Que cuando lo tenemos cerca de la casa, aumenta el riesgo de que ocurran accidentes, porque los niños están todavía más tiempo cerca de esta zona de almacenes, que no debería, por ley no pueden estar los almacenes cerca de habitaciones, cerca de donde hay niños o cerca de donde hay animales domésticos, ¿sale? Ok, perfecto, no tengo otro lugar, bueno, hacerlo lo más lejano de la zona habitacional
y realmente resguardarlo, pero muy, muy bien. ¿Para qué? Para que no tengamos detalles de accidentes, ¿sale? Bien. Dentro de nuestros almacenes de agroquímicos, debemos de tener materiales para la contención de derrames, y los materiales para la contención de derrames no es otra cosa que tener una escoba, un recogedor, un material absorbente. Aquí sí es un material absorbente, puede ser serrín, puede ser arena, puede ser incluso tierra. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos un derrame, ese material pueda absorber el químico, y después pues se le da, se hace un procedimiento. Supongamos, como vemos aquí en la imagen, se nos derramó algún plaguicida, algún herbicida. Ok, colocamos el material absorbente, lo dejamos que actúe o que absorba durante unos 30 minutos. Después vamos obviamente el que va a hacer este trabajo de la contención de derrame tiene que tener su equipo de protección personal, o sea, como si fuera a hacer una aplicación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debe de tener su equipo de protección personal alguna persona que va a hacer este manejo de contención de derrames? ¿Por qué creen? Coméntenme, a ver los que ya se conectaron. Y esto también lo vamos a comentar de cuando hacen la preparación de mezclas, ¿sale? Bueno, ahora como que no hay chat. Bien, ¿por qué tiene que colocarse el equipo de protección la persona que hace la contención de derrames? ¿Por qué? Porque el producto está aquí concentrado al 100%. Cuando yo hago una mezcla de agroquímicos para asperjar al cultivo, ya va diluida, ¿no? En 1000, en 2000, en 200 litros, no lo sé. Ya va diluida. En este caso, ¿no? Por aquí como que veo que se me está trabando un poquito no sé si me escuchen bien, Inge, Mateo, no sé, coméntenme, ¿me escuchan bien o cómo está el detalle? Solamente... Se Inge, escucha Mateo. perfecto. Escucha perfecto. Ok, muchas gracias. Perfecto, ok. Perfecto. Es que aquí en la imagen que yo tengo de la computadora, pareciera que está muy lento. Es que no dice ni se ve, ni dice ni se ve. Okay. No dice. Perfecto, fuerte y claro. Ok, perfecto, fuerte y claro. Muchas gracias. Bien, ok, entonces seguimos. Esta parte, cuando se nos ocurre o cuando llega a ocurrir un derrame, el producto en esta zona está al 100% concentrado, no está diluido en agua. Entonces, el olor va a ser muy fuerte y el riesgo de que la persona incluso se resbale y toque el producto es alto. Entonces, debe de tener su equipo de protección personal colocado para que haga esta contención de derrames, ¿ok? Entonces, ya después de que él tiene el producto, coloca el material absorbente, lo deja actuar por 30 minutos y después con el material que debe de estar ahí, en ese momento no vamos a ir a traer una escoba, un recogedor, una pala a la tienda, no, ya debe de estar ahí, para que en el momento que suceda se haga esa contención de derrame, lo barremos y lo colocamos en una bolsa o en un tambo, se van a sellar bien y se va a colocar una etiquetita de que es un producto químico. Y después esa parte se puede llamar, va a depender de la zona en donde estén, del país donde estén, pero se llama a las autoridades para que ellos nos indiquen a dónde vamos a llevar ese material, porque no podemos tirarlo al contenedor de la basura común, o cuando pase el camión recogedor de basura, no lo podemos echar ahí. ¿Por qué? Porque es un producto que está totalmente concentrado y que podemos causar una intoxicación a las personas que hacen la recolección de la basura, o incluso la gente que se dedica pues a buscar por ahí cosillas en la basura, ¿no? Los pepenadores que le llamamos. Entonces, eso se tiene que manejar de una manera especial, y en cada país debe de haber teléfonos o autoridades que nos puedan indicar a dónde lo vamos a llevar, ¿sale? Entonces, también nuestro almacén de químicos debe de estar bien señalizado, y en el caso de México tenemos la norma oficial mexicana 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en esta norma nos indica qué tipo de letreros y qué coloración vamos a manejar para esta zona
del área de los agroquímicos, ¿sale? Bien. Ok, continuamos. Ahora bien, vamos a pasar en la parte de lo que es el equipo de protección personal. Si nosotros vamos a manejar agroquímicos, ya sea para su descarga, ya sea para su aplicación o en este caso, como lo que acabamos de platicar, para la contención de un derrame, siempre debemos de ocupar el equipo de protección personal, de acuerdo a lo que nos diga el producto en la etiqueta, pero en general debemos de ocupar overol impermeable, botas de hule, ya sea un delantal, la mascarilla, los gogles, el gorro, los guantes. Entonces, todo esto es completamente necesario. Es necesario usar el equipo de protección personal. No hay aquí excepción de nada. Oye, ingeniero, oye, productor, es que hace muchísimo calor. Buscamos el equipo de protección personal más fresco que podamos encontrar en el mercado y ese es el que debemos de utilizar. ¿Sale? Entonces, opciones hay. Ahorita en el mercado hay muchísimas opciones. Ya no tenemos la necesidad de decir es que no hay en el mercado, claro, y ahorita en el mercado hay muchísimo, entonces no hay excusa ni pretexto para que la gente no se proteja. Y en este caso, el productor tiene la obligación por ley de proporcionar el equipo de protección personal al trabajador, ¿saben? Porque vean, a veces estos son los escenarios que vemos, ¿no? Yo creo que todos estamos familiarizados con estos escenarios. Entonces, y el equipo de protección personal debe ser completo, 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 desde la cabeza hasta los pies, ¿sale? En este caso, pues bueno, el señor de la parte de arriba, nada, totalmente nada de protección. El amigo que está aquí abajito, por lo menos tiene mascarilla, por ahí algo para el ruido, pero pues está descubierto de la cabeza, está descubierto de las manos, está aplicando con la ropa normal de trabajo y bueno, no, son cosas que no se deben de permitir. Las mascarillas. En la parte de las mascarillas es un tema bien, bien característico, bien complicado, porque cuando el trabajador no está acostumbrado a usar mascarillas con carbón activado, le cuesta mucho. Pero una vez que el trabajador se acostumbra, ya las usa como si nada. Y él sabe que cuando las ocupa, ya no siente esos síntomas de dolor de cabeza, de mareos o de vómito o con ganas de vomitar. El trabajador después se da cuenta, hace conciencia de que si él ocupa el equipo de protección personal, está salvando su vida. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué comento que esta es una parte bien complicadita? Porque al inicio es bien complicado trabajar con una mascarilla de estas. Es complicado, ¿por qué? Porque pues cargas la mochila, para el caso de que cuando cargan la mochila aspersora, pues son 25 litros, 20 litros, 15 litros para el caso de las mochilas manuales, eh, o cuando van arrastrando la manguera para el caso de frutales, cuando tienen una parihuela y ellos van jalando la manguera, pues el esfuerzo que ellos hacen, obviamente les hace que su respiración se acelere y cuando le pones una mascarilla, pues se les complica más. Pero señores, es preferible que ellos sufran un poquito en esa parte de la respiración. No se van a morir, eso es seguro, pero que sufran un poquito y que después de mucho, no de mucho tiempo, sino de 2, 3 aplicaciones, se acostumbren, es mejor eso a que finalmente ellos puedan salir intoxicados. Entonces tenemos distintos tipos, tenemos los del lado derecho que son de los mejores, lado izquierdo, perdón, que tienen su filtro es intercambiable, entonces los filtros deben de tener carbón activado o están las del lado derecho, pero tiene que decir su empaque mascarilla que diga que eso apta para el uso de agroquímicos y que tengan carbón activado. Hay algunos que compran, que son las que usan los pintores, no traen carbón activado. O hay algunos que compran mascarillas que fueron diseñadas, por ejemplo, como para el COVID, pues no traen carbón activado. Entonces tienen que ser específicamente con carbón activado para que hagan la función, ¿sí? Cuando los químicos o el aire que de repente
el trabajador respira cuando está aplicando, ese aire va a penetrar en esta zona del filtro y aquí dentro de estas rueditas, si ustedes las destapan, de estas rueditas o de esta estructura, si ustedes las destapan, por dentro están las telitas de lo que son los filtros y ahí es donde va el carbón activado, va a estar secuestrando las moléculas para que no pasen hacia, hacia la nariz del trabajador, ¿sale? Entonces, que se acostumbren, señores, que se acostumbren, por favor, los trabajadores a ocupar sus mascarillas. Y bueno, le digo otra vez, pues los escenarios que siempre vemos, ¿no? Sin protección alguna. Y bueno, pues desafortunadamente esta gente ya seguramente tiene un grado de intoxicación alto. Para el caso de los guantes, deben de ser guantes de nitrilo o de neopreno. No podemos ir y quitarle los guantes a la mamá, a la abuelita, a la suegra o a la esposa con la que lava los trastos o con la que lava la ropa. Esos guantes son más sensibles, son guantes que se rompen muy fácil, entonces deben de ser de nitrilo o de neopreno. Y todo eso lo venden en las zonas productoras donde venden los agroquímicos. Ya en la actualidad, les digo, hay muchísima variedad y ya podemos conseguirlos, es muy fácil conseguirlos. Para el caso de overoles, deben ser impermeables. Hay algunos overoles como este tipo que son muy ligeros, que no pesan mucho, que deben ser totalmente impermeables. Pueden ser de este tipo, perdón, o pueden ser de este tipo, gabardinas o overoles, tanto el pantalón como la chamarra, que vienen por separado, pero que sean impermeables. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Bueno, va a depender de la zona. Por ejemplo, un overol de este tipo para una zona caliente, hombre, es la muerte. Por ejemplo, cuando estuve en Michoacán, en la zona de Los Reyes, Peribán, que es una zona calientita, tú ponle un overol de estos a la gente y no se lo va a poner. Y es obvio, ¿por qué? Porque las temperaturas están altísimas, y bueno, no va a durar ni 10 minutos con el overol puesto cuando va a estar bañado en sudor. Entonces tenemos que buscar opciones tal vez como estas, un poquito más ligeras, claro que se van a degradar más rápido, tal vez nos aguanten una o dos aplicaciones, pues ni modo. El productor está obligado a estar cambiando el overol constantemente. Estas, por ejemplo, se ocupan un poquito más para la zona aguacatera. ¿Por qué? Porque son más durables y porque las zonas aguacateras normalmente no son tan calientes, normalmente. Por ejemplo, en la zona igual de Michoacán, la zona de Peribán, Tancita, Uruapan, son calientitas, pero ya cuando estás dentro de la huerta, y más si la huerta es alta, no está podada, pues la misma huerta te hace sombra, ¿no? Entonces, el ambiente no es tan intenso. Pero igual uno de estos en un invernadero, o sea, no se lo va a poner la gente. También tenemos que ser conscientes, ¿no? Entonces, ver en qué situación estamos, en qué panorama o en qué contexto, y de ahí elegimos qué tipo de protección le vamos a dar al trabajador, ¿sale? Invariablemente, ahí sí sea un clima cálido o, no, o más templado, las botas. Ahí sí no hay tanta vuelta de hoja, ¿no? Podemos soportar un poquito más las altas temperaturas en los pies, pero no totalmente en el cuerpo, ¿sale? Entonces las botas no hay vuelta de hoja. Las mascarillas, perdón, los lentes o la careta también son importantes, porque si estoy asperjando no sé, mangos, en donde la aspersión siempre es hacia arriba y yo estoy mirando siempre hacia arriba, pues toda la brisa me puede caer en la cara. Y si yo no estoy protegido de la cara, pues ahí va a estar la penetración por la frente, por las mejillas, por los ojos. Entonces, careta y lentes, no hay vuelta de hoja también. Ahora bien, esta parte es importantísima de cómo me voy a colocar el equipo de protección. Y ahorita vamos a hablar también la parte de cómo me lo voy a retirar. Pero en esta parte nos ponemos primero los guantes. Y más si ya más si ya estoy ocupando un equipo que ya lleva 2 o 3 aplicaciones. ¿Por qué me tengo que poner primero los guantes? Obviamente que no estén rotos, porque si el overall, la vez pasada que yo hice una aspersión, no lo lavé bien, puede ser que tenga residuos de agroquímicos, ¿sale? Entonces, si yo primero me pongo el overall y después la mascarilla y bueno, todo, y al final me pongo los guantes,
pues el riesgo de contaminación de mis manos es alta. Entonces es de esta manera como se sugiere que se deben de colocar el equipo de protección. Me pongo primero los guantes, después me pongo el overol, después me voy a poner las botas, sigue la mascarilla y al final me pongo los lentes o la careta. Y listo, estoy bien acomodadito. Ahorita vamos a ir platicando la posición y el acomodo de cada una de las partes del equipo de protección, ¿sale? Entonces aquí está, esa es la dinámica. Algo muy, muy sencillo, pero que a veces nos lo ponemos como queremos. Y no debe de ser así, porque si no nosotros mismos, desde el momento en que nos colocamos el equipo de protección, si no está bien limpio, no está bien lavado, podemos estar contaminando nuestro cuerpo. Esta parte es lo que les quería comentar. Tenemos que ponernos bien listos y definir en qué tipo de situación estamos aplicando. Por ejemplo, aquí la foto de la izquierda es una aplicación en aguacates. Lo que les decía, miren, aquí por ejemplo ellos llevan gabardinas largas. ¿Por qué? Pues porque la huerta está sombreada y tal vez aunque sea una zona calientita, pero la misma huerta me hace sombra, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? No traen, para empezar, no traen mascarilla. Y toda la brisa, pues cae a los ojos y cae en la frente, para empezar. Otro error grave, traen gorra. Y esa gorra la van a usar durante 15 días y ese es un riesgo del que ahorita vamos a hablar, ¿sale? Entonces, aquí hay dos errores o varios errores. Traen una gorra, no traen mascarilla, no traen careta, no traen gafas y los guantes, por ejemplo, aquí en esta parte, la manga del overol debería de ir por dentro de los guantes. ¿Por qué? Porque las manos siempre van en esa posición, porque la aplicación es hacia arriba. ¿Qué pasa? Que después de 1 a 2 horas de que están ellos aplicando, o por lo menos media hora, aquí por ejemplo los que aplican aguacate o la zona aguacatera aplican con tanques de 2,000 litros y un tanque de 2,000 litros aproximadamente se lleva media hora, de media hora a 40 minutos. Entonces, vamos a dejarlo en media hora en esta posición. Mucha de esta brisa va a caer en el guante y esa se va a concentrar ahí mucha de esa brisa y después va a empezar a gotear. Y ese goteo, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el brazo. ¿Qué pasa? Que como el trabajador está caminando, está sudando, obviamente la chaqueta o la gabardina pues hace que sude el cuerpo, al final del día terminan ellos mojados de sudor, pero también están mojándose con producto de la aspersión y no se dan cuenta, porque ese producto que ya ingresó aquí a través de los guantes se va a confundir con su sudor. Entonces, para el caso específico de cultivos frutícolas o que son árboles donde la gente va a estar asperjando de esta manera, la manga del overol debe de ir por dentro del guante, ¿sale? Esa es una recomendación que yo les hacía mucho cuando trabajé en Michoacán. Algunos pueden tener tal vez otra idea diferente, pero bueno, para mí son cosas lógicas, cosas lógicas. O sea, yo hago, obviamente si yo el guante lo paso para afuera, la aspersión que se vaya acumulando aquí en la mano, pues va a escurrir, pero se va a ir hacia afuera, va a escurrir hacia la manga de la gabardina, ¿sale? Entonces, ese detalle es bien importante. Gorras, no debe de haber gorras, porque esta gorra se va a contaminar y quién me asegura que el trabajador la va a lavar de manera perfecta, ¿no? Y esta gorra la va a ocupar mañana, pasado, y se va a ir con ella a ver a la novia incluso, y ahí va el contaminadero, ¿sale? Al contrario, miren, por ejemplo, al contrario de cuando hacemos aspersiones bajas, en este caso, así debería de estar la parte del aguacate, y aquí está al revés. Aquí en este caso, cuando estamos haciendo aspersiones más bajas, la manga debería de ir por fuera, porque ahora es el caso contrario. Si aquí se me da una acumulación de agroquímico, esta ahora va a entrar por la manga y se va a acumular aquí en la mano. Aquí debería de ser al revés. Entonces, estos detallitos son bien importantes, ¿eh? Bien importantes que nosotros lo veamos. Y para el caso de las botas,
sin lugar a dudas, siempre debe de ir la bota cubierta. ¿Por qué? Porque si yo pongo el pantalón por dentro, es lo mismo, ¿sale? Si yo pongo el pantalón dentro de la bota, si hay acumulación en esta zona de la pierna, pues esa acumulación de los químicos, pues... Bien, seguimos. Ahora bien, entonces, esta parte es importantísima. No nada más es decir, ok, ya tengo el equipo de protección, me lo coloco de esta manera, pero me lo coloco como Dios me dio a entender. No, tiene que tener sus detallitos. Por aquí había otro detalle. Aquí está. Es que no lo veo. Perdón. Ups. Esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, esta parte de aquí, ustedes ven en la foto de abajo donde están los limones, dónde tiene las cintas o dónde tiene las correas el amigo que está haciendo la aspersión. Las tiene por fuera. Estas cintas o estas correas de las mascarillas deben de ir por dentro de la capucha, por dentro del gorro. ¿Para qué? Para que no se contaminen. ¿Sí? Entonces, es más fácil que yo lave mi overol nada más y que no tenga que estar lavando más exhaustivamente estas cintas. Entonces, todos estos detallitos a veces no nos los comentan, pero sí, estas cintas deben ir por dentro de la capucha, ¿sale? Y otra vez este detalle, no debemos de usar gorras, porque estas gorras seguramente si la llevan al trabajo es porque es la gorra preferida del trabajador, ¿no? Porque fue la que le regaló a la esposa, a la novia, no lo sé. Pero no deberíamos de usar equipos o usar la menor cantidad de cosas personales en las aspersiones. ¿Sale? Bien. Obviamente, después de las aplicaciones, debemos de lavar los equipos de protección con cepillitos, con una mezcla de agua y jabón, en el caso de que sean lavables, ¿sí? Si ya no son reutilizables, pues van a ir a la zona del almacén de los envases vacíos y también tienen una disposición final. Pero si son equipos que los podemos reutilizar varias veces, hay que lavarlos después de una aspersión. Y tienen obviamente su zona de colocación. Y eso tiene que estar también bien señalizado. ¿Ok? Así como lavamos los equipos de protección, pues vamos a lavar también nuestro equipo de aplicación. Obviamente, pues tenemos que estar protegidos porque seguimos. Aquí, por ejemplo, esta parte, pues aquí también hay un riesgo, ¿no? De que el chico se contamine. Entonces, cuando lavamos los equipos de protección, todavía debemos de tener los equipos de aplicación, perdón, debemos de tener los equipos de protección. ¿Sale? Bien, entonces, la limpieza de equipos de aspersión. Aquí es algo bien importantísimo que en la medida de lo posible no debe de haber sobrantes de la mezcla. Para eso se tiene que hacer una calibración de equipos y esa le toca finalmente al ingeniero, el que está haciendo la recomendación. A ver, hacemos una calibración del equipo, a ver, llenan tal vez el tanque de 2,000 litros a 100 litros, o no lo sé, a la mitad, y avanzamos y hacemos como si estuviéramos asperjando, a ver cuánto me gasté en una línea o en un surco, como le llamen, y cuántos surcos o cuántas líneas de árboles tengo en la parcela. Pues me voy a gastar tantos litros. Ok, eso es lo que tú te tienes que gastar en tantas esa cantidad de agua te las vas a gastar en tantas hectáreas y listo. ¿Para qué? Para que nos sobre lo menos que se pueda. Claro, nos va a sobrar tal vez unos 10, 20 litros, no lo sé, pero no para el caso de aguacate, pero no nos puede sobrar medio tanque. Estamos hablando de 1,000 litros como los tanques que están en la foto. O sea, no nos pueden sobrar 1,000 litros. Algo pasó ahí. No se hizo bien la calibración, el tractorista se fue más rápido, los que llevan las pistolas aspersoras le abrieron más, algo sucedió, o el ingeniero no hizo bien sus cálculos. Entonces, la idea es de que no nos debe de sobrar producto con la mezcla de los agroquímicos, ¿sale? En este caso se da el proceso de cómo se pueden lavar los tanques, y bueno, eso se puede hacer
para las mochilas aspersoras, se pueden hacer para las mochilas manuales, pero el equipo de protección siempre se tiene que lavar en el área de preparación de los agroquímicos o en el área de los caldos sobrantes, ¿sale? Esta agua no se puede tirar nada más así a los ríos, no se puede tirar en el patio de la casa, no se puede tirar sobre los surcos. Ahorita vamos a ver cómo son las zonas de contención perdón, en la parte de los caldos sobrantes, ¿sale? Ok, ya lavé mi equipo de aplicación, mis cubetas, todo ya lo lavé, ya hice el triple lavado. ¿Cómo me voy a retirar el equipo de protección personal? Ahora, primero tengo que lavar mis guantes. No me los voy a retirar, los lavo primero. ¿Por qué los tengo que lavar? Porque las manos o los guantes son los que van a hacer toda la manipulación para el retiro del equipo de protección. Entonces, lavo bien mis guantes, me voy a retirar los lentes, la careta, después me retiro la mascarilla, después me retiro el overol, la gabardina, lo que tengo para cubrirme el cuerpo, después me retiro las botas y al final me retiro los guantes. ¿Sale? Esos guantes, obviamente, si puedo darles al final otra lavadita, se los doy. ¿Por qué? Porque tal vez este equipo de protección o no, tal vez lleva algunos residuos y bueno, al final le puedo dar otra lavada y obviamente después de eso me voy a lavar las manos. ¿Sale? Bien lavadita las manos. Para el lavado de manos también hay un procedimiento y ese lavado de manos tenemos que estar bien listos. ¿Sale? Entonces, esa es la manera de cómo me voy a retirar el equipo de protección. ¿Cuál es la importancia, señores? ¿Cuál es la importancia del uso de equipo de protección personal? La importancia es que de repente nosotros no sabemos o no nos damos cuenta que nosotros nos podemos estar contaminando de una manera muy exagerada si no usamos el equipo de protección. Miren, estas imágenes las extraje de un videito que por ahí encontré en la red y que se hace bien importante, aunque en el video hablan de un virus, pero finalmente el objetivo didáctico, por así decirlo, es el mismo. A esta persona le ponen en la mano, están en un restaurante, le ponen en la mano una crema, que es una crema que con rayos UV, con rayos ultravioleta, es fluorescente. Entonces le dicen, a ver, te ponemos esta crema, pum, se la unta en todas las manos y después empieza a hacer sus actividades dentro del restaurante. Va, se sirve comida, empieza a comer, toma la jarra, toma los vasos, una actividad normal. Después de que ya él comió y sus acompañantes ya comieron, ponen la luz ultravioleta y vean lo que pasa. Estas dos, aquí está la crema fluorescente, después de que hace todas sus actividades, vean toda la parte, todos los utensilios que están manchados con esa crema fluorescente. Vean la barbilla, los lentes, por aquí estaba la pinza con la que se sirvió la comida, y estas dos personas que están aquí abajo a la derecha son los comensales o son sus compañeros que estaban frente a él. Sin haber tenido, entre comillas, sin haber tenido una interacción con él, están manchados o están contaminados. Y esto se aplica tanto para los virus, el video está enfocado a los virus, pero también a los agroquímicos. Entonces, no sé si alguien ha manejado el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. ¿Alguien lo ha manejado? Cuando se han querido pintar cuando se han querido hacer rubios el cabello, alguien ha manejado agua oxigenada, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos cuidado y se nos derrama por ahí un poquito o quedó manchada la tapa del recipiente de agua oxigenada? Nosotros lo cerramos con mucha confianza y a los 2-3 minutos nos empieza a arder la piel, nos empiezan a arder los dedos, ¿sí o no? ¿Por qué? Sí. Porque el agua oxigenada que quedó ahí nos está empezando a irritar la piel. Y después de 4 o 5 minutos empezamos a ver cómo nuestra piel se blanquea. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta de eso? Porque el producto es agresivo y te está diciendo, hey, aquí me quedé y te estoy lastimando porque no fuiste capaz de cerrar bien o de que no sucediera un derrame. Es lo mismo con los agroquímicos. ¿Qué pasa? Que los agroquímicos, aunque huelen,
lo que ayer hablábamos, aunque huelen mal, pero como no me irrita la piel, no pasa nada. Medio me lavo las manos, no pasa nada. Y de ahí me voy a almorzar, y de ahí me echo un cigarrito, o de ahí me echo un vaso de coca, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y vean, eso es lo que pasa. Realmente es lo que pasa con los agroquímicos. ¿Sale? Aquí está el videito. Sí, sí, lo pude subir. Aunque habla de los virus, y está un poquito borroso, pero esa es la forma en que nosotros nos podemos contaminar también con los químicos. A ver si se reproduce. No sé qué pasa ahora con internet, la siento muy lenta. Se va a quedar ahí en las presentaciones, ustedes lo revisan, pero es lo que les acabo de explicar, ¿sale? Bien. El área de eliminación de caldos sobrantes. ¿A qué se refiere esta parte? Tenemos que tener un área específica, puede ser la zona donde se hace la preparación de agroquímicos o puede ser una zona diferente. Las empresas deberán designar una área para los caldos sobrantes. Vuelvo a repetir, lo ideal sería que no sobrara nada de la mezcla, ¿va? Pero pues es normal que de repente sobre. Entonces, ¿dónde vamos a mandar esa parte? Debe de estar fuera del área de producción, no debe de estar cerca de algunos árboles. ¿Por qué? Porque esta parte no es otra cosa más que un sardinel o una partecita aquí de cemento, con los tabiques o con cemento alrededor. Aquí está en construcción, ¿eh? Esta parte está en construcción. Esta parte se le va a colocar una mallita se le va a colocar alrededor para que no puedan entrar los animales. Obviamente debe estar lejos del alcance de los animales, lejos del alcance de la gente. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Le van a colocar su mallita, su techo, para que tampoco las aves puedan ingresar. Y aquí, ok, ¿sabes qué? En el invernadero o en la huerta de duraznos, no lo sé, me sobraron 5 litros. Perfecto, esos 5 litros vas a venir y los vas a colocar aquí. Aquí los vas a vaciar y aquí vas a aprovechar, tal vez si es la zona también, vas a aprovechar para lavar tu equipo. Entonces vas a colocar esos caldos sobrantes y con la radiación esto se va a evaporar. Después de 3, 4, 5 días, va a depender mucho de la radiación. Entonces, aquí la idea es que todo esto esté protegido con su mallita, con su techo, y aquí se va a evaporar, ¿sale? Para el caso de hace algunos años, en el caso de aguacates, de zarzamoras, incluso algunas guayabas, que llegamos a trabajar también con guayabas, se hacía una fosa en el suelo y dentro de esa fosa se colocaban un filtro en donde le poníamos hasta abajo carbón activado. Si no se conseguía carbón activado, se colocaba una capa aproximadamente de unos 20 centímetros. Estaba el suelo, después la capa de 20 centímetros de ceniza de los fogones, después se colocaba arena y después se colocaba una gravilla más, un poquito menos fina que la arena y al final una gravilla más gruesa. Entonces ese era un filtro y con eso se aseguraba que gran parte de esos caldos sobrantes no se fueran al subsuelo. Las reglas ahorita han cambiado mucho y ya no se está permitiendo eso. ¿Por qué? Porque después cuando venían las lluvias, esa parte o esas fosas pues se llenaban de agua y finalmente esos químicos que llegaban a quedar ahí pues se iban al subsuelo, ¿no? Y de repente podrían contaminar fuentes de agua. Entonces aquí la idea es que en este tipo de contenedores se evapore y listo, ¿no? Ya quedó. Obviamente los agroquímicos, si nosotros nos vamos a su hoja de seguridad o a sus etiquetas, pero principalmente a la hoja de seguridad, ahí nos va a indicar, este producto se degrada con la luz solar en tantos días. Este producto se degrada con el viento en tantos días. Entonces, por eso ya nosotros nos aseguramos un poco más de que no va a contaminar, pero esta zona debe de estar completamente cerrada, cercada, ventilada, no cerrada con lámina, no. Aquí se recomienda que esté cerrada con malla
tanto a los lados como arriba, para que las aves no vengan y por curiosidad empiecen a beber de esta agua, ¿sale? Entonces, pero vuelvo a lo mismo, lo ideal es que no sobren caldos, ¿sí? Que no sobre producto, ¿ok? Es otra parte, mire, es otra zona de caldos sobrantes. Aquí está, seguramente debajo de esta zona tienen su fosa en donde se están conteniendo todos los caldos o todo el agua que está escurriendo después de que lavan el equipo de aplicación. Y aquí con la radiación, pues esto se va a evaporar. O tal vez tengan su filtro con carbón activado, con gravilla y con arena, ¿sale? Entonces va a depender mucho del lugar en donde estén y de la normatividad, pero esta es una zona indispensable para que no estemos tirando esos caldos sobrantes a las zanjas, a las zonas de acueductos, o sea, esa parte no está permitida. Y bien, después de que nosotros hacemos una aplicación, debemos de marcar con un letrero y señalizar que esa zona está tratada. Si nosotros no señalizamos, por ejemplo, sucedía mucho pues en las zarzamoras, ¿no? En las frambuesas, son los cultivos que en algún momento manejamos. Pues, ¿qué pasa? Que la gente tiene la curiosidad y se va a robar las zarzamoras. Tú tienes la obligación de colocar una zona visible que esa zona está tratada. Y si de repente alguien entra y come de ese producto, tú te estás protegiendo ante la ley y tú dices, aquí está mi señalización, yo lo coloqué. Si ellos, para empezar, me están robando mi cosecha, yo no tengo ninguna responsabilidad de que si ellos se intoxican porque yo lo estoy señalizando. Y obviamente también para los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores tal vez están en la zona sur del cultivo y de repente pasan y se les antoja el producto, para el caso de berries, ¿no? Que era muy común. La gente se puede intoxicar si no se dan cuenta que esa zona está tratada, ¿ok? Entonces debemos de señalizar con un letrero muy pequeñito, tal vez de unos 30 por 30, 40 por 40 o entre más grande mejor, lo clavas y que esté a la vista de la gente para que estén enterados que esa zona está tratada con plaguicidas, ¿sale? Y obviamente después de haber realizado cualquier actividad agrícola en la que hayamos estado en contacto con los agroquímicos, con los plaguicidas, aparte de lavarnos bien las manos, hay que bañarnos o hay que mandar al trabajador a bañarse. ¿Por qué? Desafortunadamente en las zonas agrícolas se da mucho ese fenómeno, que los trabajadores no están acostumbrados a bañarse constantemente. Diario tiene que ser el baño, por lo menos cuando están haciendo aspersiones de plaguicidas. Ya si después de eso, cuando estemos, para el caso de jitomate, ¿no? Pues si estamos deshojando o si estamos formando racimo o no lo sé, no te quieres bañar, bueno, pues ya ese es tu problema, ¿no? Pero en la temporada o en los días que estés haciendo aspersiones, todos los días tienes que bañarte. ¿Por qué? Pues porque estoy asegurándome que si por ahí por algún resquicio se me metió algún producto, pues me lo estoy quitando lo más rápido que se pueda, ¿sale? Entonces, también en eso hay que hacer conciencia de que los trabajadores después de las aplicaciones se tienen que bañar. Y después de una aplicación, el trabajador ya no debería de hacer ninguna otra actividad. Para el caso de, por ejemplo, y vuelvo a los aguacates, ¿no? Que es la parte que he trabajado, zarzamoras, y en la actualidad trabajo ya más intensivamente en los jitomates. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos en los aguacates, para evitar los vientos, las aspersiones se iniciaban una vez que empezaba a salir el sol, se iniciaban las aplicaciones. Y se paraban, por ejemplo, estamos hablando que iniciábamos a las 5:30, 6 de la mañana. Dependía también un poquito la época, ¿no? Pero entonces, supongamos que empezábamos el primer tanque de 2,000 litros, 5:30 de la mañana. A las 9:30, 10, el trabajador ya terminaba y se retiraba a su casa. O nos retirábamos, porque todos nos íbamos. Entonces, oye, que falta quitar maleza en tal zona. El trabajador ya no debería o no debe de hacer más actividades después de la aspersión,
¿Por qué? Porque es un trabajo pesado. Y después porque tú lo vas a seguir poniendo en riesgo si lo dejas trabajar otras 2 o 3 horas porque no se va a bañar. Entonces, y vuelvo a lo mismo, pues es un trabajo pesado. Los que han hecho aspersiones de químicos es pesado, ¿no? Entonces, después de que haces ya la aplicación, retírate a tu casa. Bueno, esa es la idea que uno tiene o que uno comparte, ya dependerá en cada zona, ¿no? Pero sí, después de aplicar, que se bañen, por favor, que se bañen. Y bueno, lo que ya hablábamos, ¿no? Porque si no, pues va a estar todo contaminado y todo el tiempo o todo el día va a andar ahí y va a ser un contaminadero por todos lados. Y esto es bien común, señores, es bien común. En la zona que yo trabajaba, es un municipio de ahí, fueron varios municipios de Michoacán en los que yo trabajé, pero en algunos de los municipios de repente, en el 2010, más o menos, 2011, 2012, de repente empezaron a salir por ahí boletines de la Secretaría de Salud que las esposas, o más bien las mujeres de ese municipio, empezaban a tener problemas en sus embarazos, empezaban a tener detallitos los bebés, los fetos, empezaron a ver algunos abortos, algunas muertes de pequeñines antes de nacer. Entonces, nosotros nos preguntábamos el por qué y nos dábamos cuenta que el que llegaba a hacer la contaminación a la casa era el papá, era el novio, era el hijo, era el esposo. ¿Por qué? Porque después de que llegaba de la huerta o después de que llegaba de la zona de trabajo, y esto yo creo que no se da nada más o no se daba así, se da en muchos lados, llegan y lo primero que hacen que es saludarle a la esposa. Y si le saludan de beso, de un abrazo, oye, llevas toda la ropa tal vez con agroquímicos, tu cara, si ya te la lavaste, perfecto, pero de repente si no te has bañado, si no te has lavado la cara o no te lavaste bien las manos, lo primero que llega es saludarle de beso o saludarle con un abrazo a la esposa, a los hijos, y ahí está la contaminación. ¿Por qué? Porque vas a ir de esta manera. Aunque tú no lo ves, así va el trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros llegamos y hacemos esto con la familia, estamos dejando la contaminación, ¿sale? Entonces, esa parte es bien importantísima y es muy, muy importante concientizar al trabajador, al productor, que tiene que lavarse antes de tener contacto con la familia. Productos orgánicos también se debe usar prevenciones, claro. Nos pregunta Yair, claro, claro, claro. Ayer platicábamos de eso, Yair. O sea, para el caso de plaguicidas, ¿sí? Aunque sea orgánico, ayer decíamos, si el plaguicida orgánico, desde que ya dices que es un plaguicida, pues le va a hacer daño a los insectos, te va a hacer daño a ti, le va a hacer daño a la familia. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos a que tal vez si el estudio o si el producto que tú estás aplicando es orgánico, pero ya tiene registro y ya tiene todos los datos que ayer veíamos de qué detalles le causa a la salud, qué detalles le causa al ambiente, qué detalles le causa a los animales? Si ya tenemos esos datos, pues básate en eso y verás que te va a hacer daño. Si no lo hay, si el producto no tiene registro, pues con mayor razón, porque no sabemos qué problemáticas nos va a acarrear en un futuro, ¿sale? Entonces, no nos quedemos con que es orgánico y no nos va a hacer daño. Dice, ¿se deberían de hacer estas capacitaciones en universidades y empresas? Claro, 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 compañero o compañera Durán, deberían de hacerse por parte del gobierno de todos los países, ¿sale? ¿Para qué? Para que nuestra población esté más educada. No es que, le digo, yo cuando trabajaba en esta zona de aguacates y de zarzamoras, los productores decían, ¿para qué les explicas, ingeniero? Refiriéndose a los trabajadores. Esa gente es, perdón por la expresión, y acá se habla, ¿no? En México así, esa gente es ignorante, son burros, no van a entender. Y yo decía, no, ¿cómo no van a entender? Son personas. Y aquí la idea no es imponer, y no es llegar y decirle, si no te pones el equipo de protección, te corro. Si no te pones el equipo de protección, te voy a mandar a lavar los baños, porque así le hacían en algunas empresas. El trabajador es como si fuera un hijo nuestro, ¿no?
Pues si tú le pones ese tipo de condiciones, o te deja la chamba, te deja el trabajo, o se pone más rebelde. Pero si tú lo concientizas, y en este caso, cuando llegamos a esta parte de la familia, había muchas personas que después de que terminábamos de dar las capacitaciones se acercaban y me decían, Inge, ¿qué razón tenías? Ahora sé por qué cada que yo hago aplicaciones mi esposa se enferma. Ahora sé por qué cada que yo hago aplicaciones mi niño se enferma. Tal vez él no se enfermaba, a él no le daba diarrea, a él no le daba vómito, pero sí a la familia, porque él era el que llevaba la contaminación. Entonces, tener mucho, mucho, mucho cuidado, señores. Los agroquímicos son indispensables para que nosotros hagamos una buena producción, ¿no? O sea, ahorita con tanto cambio climático, con tanta resistencia de plagas, con todas las cuestiones que tenemos adversas, son indispensables. Sí es cierto que están saliendo algunas opciones biológicas, controles a base de hongos, a base de bacterias benéficas, pero en su momento tenemos que echar mano a los químicos. Y yo no comparto esa parte de satanizarlos, ¿no? De decir, los agroquímicos vienen a destruir. Sí, sí han destruido, sí están destruyendo el ambiente, sí están enfermando a la gente, pero ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros como técnicos, de los que hacen las ventas, de los que hacen las aplicaciones. Y esta parte, si se difunde mucho más, pues bueno, podemos reducir mucho estas partes de contaminación y de intoxicación. ¿Sale? Bien, seguimos. Lo que les digo, sin bañarse, hay muchas personas que hacen esto, llegan, ven a los nenes, se acuestan con ellos, llegan, se acuestan en el sillón de la sala, y ¿qué le dicen a la esposa? Uy, vengo bien cansado, mija, tráeme una caguamita, ¿no? Una cervecita, y se ponen a ver la tele. O llegan y se meten a la cama, o llegan y abrazan al bebé. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con esto. Y hago mucho énfasis en esto porque es todo lo que se ve en las zonas de producción. Agrónoma Durán, la culpa es por el mal uso. Claro, 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 claro. Acá desafortunadamente, por eso vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de los agroquímicos, tampoco es usarlos de manera desmedida, ¿no? Pero nos han afectado por el mal uso, exactamente, nos han afectado por el mal uso. Otro punto importantísimo, que la ropa del que estuvo en contacto con los químicos se debe de lavar por separado del resto de la familia, porque ese es otro punto de contagio, o es otro punto de que nosotros estemos contaminando a nuestra familia, ¿sí? Si se puede lavar, no directamente en la lavadora, como lo vemos en la imagen, si lo podemos lavar a mano y que el que la lave sea el mismo usuario, perfecto. ¿Qué necesidad tiene la esposa de lavar la ropa con agroquímicos del que está aplicando, ¿no? Bueno, ok, tal vez él no lo puede hacer porque anda metido en sus actividades. Bueno, entonces decirle, ¿sabes qué, esposa? Lávalo en una tina, en una cubeta, por separado. No lo metas acá a la lavadora donde vas a meter la del bebé, donde vas a meter tu ropa, ¿no? Entonces, esa parte también tiene que ser bien importante. La ropa se lava por separado. Las botas o lo que tú ocupaste o estuviste en contacto se lava por separado. Por favor, por separado. Y bien, esta parte también es muy importante y lo hablamos ayer, asesoría técnica especializada. Y por eso hasta lo pongo con rojo, especializada, que sepa realmente el asesor lo que está haciendo. ¿Me va a costar? Claro, tal vez me va a costar el doble de lo que le pago al otro ingeniero que medio sabe. Y este asesor que va a estar especializado, pues va a estar actualizado en el manejo de los plaguicidas, porque se está capacitando constantemente, porque está tomando cursos constantemente, ¿sí? Entonces, él va a estar bien listo en cómo monitorear, en cómo conocer la plaga y te va a dar las dosis adecuadas, te va a dar los productos adecuados y seguramente con una o máximo dos aplicaciones, ¡pum!, ya tienes control, ¿sale? Te va a decir qué tipo de productos son los mejores y toda esta parte, ¿sale? Entonces, debe de ser una asesoría técnica especializada. Inviértanle, señores. Si hay aquí algunos productores,
Si hay algunos estudiantes, capacítense. Si hay algunos técnicos y por ahí algo nos anda fallando, pues hay que capacitarnos cada vez más. ¿Para qué? Para que no andemos haciendo cosas allá afuera, cosas que no deben de hacerse. Igual, las mujeres gestantes, las que se encuentran en periodo de lactancia y los menores de 18 años no deben de realizar actividades con plaguicidas. Esa es otra parte que, por ejemplo, en algunas zonas productoras donde los ranchos o las huertas son muy grandes, hay necesidad de tener rancheros, ¿no? O de tener cuidadores y la casa de repente está pues entre la huerta, porque pues ahí sembraron también arbolitos o por ahí sembraron también papayas o no lo sé. Y entonces a veces las esposas están embarazadas y lo que hacíamos nosotros era, a ver, le decíamos al ranchero, mañana se va a aplicar, hay algún lugar donde tu esposa se pueda ir durante la aplicación o que se retire, no lo sé. Tratábamos de hacer las cosas o de buscar que esa zona donde ellos vivían pues no se contaminara tanto y que la esposa no estuviera entre la aplicación. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros cuidáramos a la gente y que respetáramos el periodo de reentrada si la familia estaba entre la aplicación. ¿Sale? Entonces esa parte también es bien complicadísima manejar en algunas ocasiones. Entonces, las mujeres embarazadas, cero contacto, cero, 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 cero. Las que están en lactancia, tampoco. ¿Por qué las que están en lactancia tampoco? Aparte de que ponemos en riesgo al pequeñito. A ver, ¿por qué las que están en lactancia no deben de tener contacto con los plaguicidas? A ver si alguien me ha captado las ideas. ¿Por qué es riesgoso que una señora que está amamantando al bebé es riesgoso de que esté en contacto con los plaguicidas? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Tengo más o menos una idea. Dígame. En este periodo, las hormonas del cuerpo femenino están muy, vamos a decir, volátiles. Y vamos a decir, el cuerpo todavía no ha vuelto a la normalidad, por lo que es, tiene un porcentaje de riesgo más alto de contaminarse o infectarse al estar en contacto con cualquier producto de estos, porque recordemos que estas son partículas sumamente finas que son capaces de penetrar en los poros y obviamente al estar dentro del sistema o vamos a decir del cuerpo, pues obviamente se van a ir a la leche materna. Entonces también a través de la actividad de, vamos a decir, de dar el pecho a la criatura, entonces van a pasar a través de la prolactina o la leche, vamos a decirlo, hasta el cuerpo del bebé. Es lo que yo pienso. Sí, 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 claro. Es muy cierto lo que la compañera está diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de sustancia es la leche materna? ¿Quién me dice? ¿Es una sustancia qué? Ayer hablamos de eso. No me pusieron atención. No, Ingeniero, en eso. no les Yo mándeme. pido disculpas por no poder responder completo a la pregunta porque ayer yo me uní tarde, ya la reunión había avanzado bastante, entonces no tenía Zoom en el teléfono, debía descargar. Pido disculpas por no estar a la altura. No se preocupe. La leche materna es una sustancia grasosa, ¿sí o no, compañeros? Y ayer decíamos que las sustancias grasosas son más afines a estas moléculas. Entonces, todo lo que acaba de decir la compañera es verdad. Entonces, las moléculas de los químicos van a entrar al cuerpo de la mujer, se van a adherir a esa parte grasosa que es la leche materna y ¡pum! Va directo al bebé. Y ahí lo estamos contaminando cuando él no tiene nada que ver con el proceso de producción. ¿Qué culpa tiene un bebé, no? Entonces, muy, muy, muy listos con esta parte. ¿Sale? Menores de 18 años. ¿Por qué los menores de 18 años no deben de estar en contacto con los plaguicidas? Por la misma situación que les decimos, tú no puedes tomar alcohol antes de los 18 o no puedes fumar antes de los 18. ¿Por qué? Porque el cuerpo, de manera natural, no ha terminado de formarse.
sus genitales no están al 100%, su cerebro no está al 100%. ¿Qué pasa si yo expongo a un nene de 17, de 16, de 15, de 12? ¿Qué sucede? En zonas donde tal vez el papá no puede o donde el papá es muy canijo y los pone a trabajar, esos pequeños van a tener o van a ser estériles o sus bebés van a salir con detalles o ellos van a tener cáncer. Entonces, por eso los menores de edad y las mujeres gestantes o embarazadas y en lactancia, por ningún motivo deben de tener contacto con los agroquímicos o con los plaguicidas. Muy listos. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la parte que ayer platicábamos. Si yo no respeto los intervalos de seguridad o los periodos de carencia, como le llaman en algunos otros lugares, estoy vendiendo un producto que va a llevar moléculas de plaguicidas y que tal vez llegue a un hospital donde están las mujeres esperando a dar a luz o donde ya dieron a luz, les llevan su comidita, entre comillas, muy saludable, pero sin saber que tiene residuos de plaguicidas. Y ahí va el proceso que acabamos de decir, ¿no? La mujer se come esa comida con residuos de plaguicidas, los plaguicidas se van a la leche y el bebé recién nacido de 3, 4 días ya está siendo contaminado, ¿no? O sea, es algo terrible que nosotros mismos de repente no de repente, nosotros mismos lo estamos causando cuando hacemos el mal uso de estos productos, ¿sale? Entonces, María, está explicando que las señoras que están en embarazo, en proceso de gestación, no pueden manipular, ¿sí me entiendes? Esas perdón, cosas de plaguicidas, porque si no le sale el feto mal desarrollado, ¿me entiende? La misma cosa. claro, claro. Bueno, Nos vuelven locos. bien, continuamos. Ok, entonces esta parte es importantísima, la de el manejo de de estas personas no deben de estar cerca de los plaguicidas por ningún motivo, ¿sale? Entonces, bien, seguimos. Se debe evitar para el caso de si nosotros tenemos un almacén de químicos o de plaguicidas que les dé la luz directa. ¿Por qué? Pues porque algunos pueden reaccionar a esta alta temperatura y puede explotar el contenedor, ¿sale? Entonces debe de estar iluminado, como decíamos hace un momento, pero no tiene que necesariamente pegarle la radiación solar directa. Esta parte de que se debe de capacitar a los empleados para que sigan las instrucciones y de las etiquetas y de las hojas de seguridad. ¿Para qué? Pues para que manejen este tipo de productos, ¿no? Incluso hasta en el transporte. También es bien importante esa parte del transporte. No sé si creo que no puse algunas láminas de esto, pero es común también, señores, es común ver que va el perro, va la gallina y van los niños detrás de la camioneta y ahí van los productos químicos. O va la cosecha, llevan los jitomates, llevan los pimientos, llevan los chiles, llevan los tomates, llevan la fruta y a un lado va la cajita con los plaguicidas. Entonces, el porcentaje o el riesgo de contaminación es alto. Entonces, siempre se tienen que manejar o transportar de manera individual. ¿Sale? Bien, los utensilios igual, los utensilios para el mezclado deben de ser exclusivos para el uso de plaguicidas y fertilizantes. Entonces, yo no puedo pesar con la báscula, con la romana o con lo que tengo, no puedo pesar los polvos para las aplicaciones y ahí después pesar el producto, porque entonces voy a hacer una contaminación. No puedo estar midiendo líquidos para los plaguicidas y después estar midiendo ahí agua para, no sé, para la desinfección de manos. O sea, los utensilios deben de ser exclusivos. Y bien, la parte también importante, que los equipos de aplicación deben estar siempre en condiciones. Oye, para mí era también bien común, o es muy común ver en todos los cultivos, que hasta que ya arrancamos el equipo para hacer la aspersión, ya está preparada la mezcla, ya está todo, nos damos cuenta que hay fugas. Hasta ese momento. Y ya ahí estábamos corriendo y ponle
un parche y ponle una cámara de llanta y ponle no sé qué para que no gotee porque ya no podemos parar la aspersión. Y después a los 15, 20 días o dejamos pasar 15, 20 días, no arreglamos ese detalle que tal vez con una abrazadera, tal vez cambiando una manguera, una conexión, lo podemos solucionar, no lo hacemos. Y nuevamente la siguiente aplicación, otra vez se nos olvidó arreglar la fuga. Y así dale, no pasa nada. Pues todas esas partes, bueno, aparte de que gastamos más producto, pues bueno, estamos contaminando el suelo, porque ese goteo siempre está ahí constante en el suelo. Si es una mochila de aspersión, pues todo ese goteo, ¿a dónde se va? Ayer dijimos, a la pompa del trabajador, a las nalgas o como le llamen, después va a entrar en el ano y puede pasar hasta el escroto o las partes genitales, solo por no arreglar una fuga. ¿Sale? Entonces, esto es bien común, que se nos tapan las boquillas y ahí el trabajador le está soplando, ¿va? O sea, si se tapó es porque tu agua está sucia y no la pudiste colar bien o no le pusiste un trapo o algo para que esa suciedad no llegara a tus boquillas. Entonces, todas estas cuestiones son bien delicadas. Ya hasta que tenemos el producto preparado, empezamos a ver todos los detalles. Debemos de arreglarlos antes. Y también otra cosa importantísima, el trabajador debe de seguir las instrucciones para la preparación de la mezcla. Y en este caso, el responsable de decir cuál es el orden de preparación de los plaguicidas es el ingeniero. El trabajador no lo sabe. El responsable es el ingeniero. Ahora imagínense, ayer que hablábamos, ¿no? Que el 7% en la zona florícola confiaba en el fumigador, ¿no? O en el que hace la aspersión. ¿Ustedes creen que este amigo, así lleve 20 años, va a tener idea de cómo se debe de preparar o el orden de la preparación de una mezcla? Claro que no. Y seguramente ni siquiera va a saber calibrar y le va a sobrar siempre media mochila. Entonces, todas estas partes son las que hacen que al final los agroquímicos o los plaguicidas nos hagan daño. Aquí les dejo una tablita del orden, dependiendo del tipo de producto. Y aquí la tablita nos va diciendo, si vas a mezclar con este, entonces pon este primero. Y así, y así. O sea, por ejemplo, aquí dice que los gránulos emulsionables, estos que están aquí, con la abreviatura EG, gránulos emulsionables, es el primero que nosotros debemos de disolver. Obviamente, como dice aquí, tras el corrector de pH, si es que procede. Ok, mi agua está muy alcalina, pues meto un corrector de ese pH y después ya meto mis gránulos emulsionables. En el número 2, ¿qué iría? Por aquí está. Aquí está. El número 2 es el que está hasta abajo, bolsas hidrosolubles. El número 3, gránulos solubles. Y así te va marcando la descripción. Por ejemplo, en este caso al final dice, en mezclas se aplica después de los WSV y antes de los WG. A ver, buscamos qué es el WSB. ¿Dónde está? WSB. Aquí está, no lo veo. Al final está Ok. polvo Después mojable de la líquido. bolsa hidrosoluble, ¿sale? Y el otro es del WG. El WG, por acá está también, gránulos dispersables en agua. Y así te va guiando. Entonces tú, como técnico, dices, ¿sabes qué? A ver, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar un cuparavit, ¿no? O no sé, vamos a aplicar un bactericida, o vamos a aplicar un insecticida que viene en forma de gránulos. O sea, tú ya vas viendo y tienes que tener la capacidad de decirle al productor, vas a meter este primero, este en segundo, este tercero, este en cuarto, este en quinto. Si es que hay 5 productos, ¿no? Que he visto aplicaciones hasta con 8 productos. Y el mismo producto en la etiqueta te dice, este no lo mezcles con este no lo mezcles con cobres, o los micros no lo mezcles con tal producto. O sea, el mismo producto te va diciendo, y lo que ayer hablábamos,
En la etiqueta te da todas las recomendaciones, una para que no causes intoxicación, para que no causes efectos entre los mismos productos que vas a aplicar, que no causes incompatibilidades, pero no lo hacemos. Como técnicos, ahorita ya está muy de moda que das la recomendación por el WhatsApp. Un técnico especializado, como decíamos, tiene que darte la receta, la recomendación bien, y al final debe de ir su firma y debe de ir su cédula profesional, porque si él está recomendando aplicaciones que pueden causarle daño a las personas, pues entonces ¿a quién le reclamamos, no? El hecho de que tenga su título, su cédula profesional, con eso se está haciendo responsable que de lo que él está recomendando no va a causar daño. Y él tiene que ponerte ese orden. A ver, productor, vas a aplicar en este orden. Y listo. Y si fuera posible, que a veces es complicado, si fuera posible que él estuviera en la preparación de los productos, perfecto. Sabemos que es casi imposible. ¿Por qué? Pues porque algunos nos dedicamos a la asesoría de manera independiente y bueno, tú no estás casi nunca cuando hacen las aspersiones, pero sí tienes que capacitar a esa gente. Se tiene que aplicar de esta manera y tienes que seguir este orden. ¿Para qué? Para que no causemos incompatibilidad. ¿Qué va a pasar si yo causo incompatibilidad en un tonel o en un tambo de 200 litros? Ese producto no va a funcionar. O 2, 3 de esos ingredientes que estamos aplicando no van a funcionar. Entonces, no me va a controlar la plaga, no me va a controlar la enfermedad. ¿Y qué va a pasar? Que tengo que hacer otra recomendación. Y al hacer otra recomendación, exponer nuevamente al trabajador en riesgo, exponer nuevamente al cultivo a que me degrade esos productos y al ambiente. Cuando si yo hago bien esa recomendación, con la primera aplicación bajo el porcentaje de incidencia de la plaga de la enfermedad y tal vez tenga la necesidad de hacer una segunda, pero ya con esa segunda, pum, termino y rompo ciclos. Pero cuando no lo hacemos, pues volvemos a lo mismo, tenemos que hacer 3, 4 aplicaciones, lo que veíamos ayer, de 1 a 3 aplicaciones por semana. Pues imagínense cuánto estamos gastando, cuánto estamos tirando al ambiente y cuánto estamos poniendo en riesgo a nuestra gente que hace las aplicaciones, ¿sale? Entonces, todo esto nos lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Todo esto, pero de manera separada, porque te dan una clase por acá, te dan la clase de apenas justo, les comento, soy asesor independiente de jitomates, de tomates, y en un proyecto que tengo, me está solicitando la dueña que capacite al personal sobre esta parte de la implementación de los sistemas de reducción de riesgos. Yo sin problema. Vamos a dar esta plática, obviamente más enfocada hacia trabajadores agrícolas. Dimos una capacitación la semana pasada sobre la transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos, donde hablamos de Escherichia coli, de Salmonella, de Shigella, del cólera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte, si nosotros lo manejamos bien, lo podemos hacer, ¿sale? Entonces, bien listos con los técnicos, tienen que tener toda esta parte bien clara. Si no, pues no la armamos. Vamos a tener detalles en todas estas, en toda esta parte de estar repitiendo aplicaciones, ¿no? Entonces, muy listos. Aquí están, se los dejo. No pude poner la tabla totalmente completa, lo puse en partecitas, porque no me cabía en la lámina, pero ahí se los dejo. Es muy interesante esta parte. Y ayer alguien me preguntaba sobre la parte de los análisis. Este es uno de los análisis que se puede hacer, el análisis de colinesterasa, que es que los productores o los dueños de los predios o de las huertas, de los invernaderos, deberían de hacerlo para la persona o para las personas, por lo menos para las personas que se dedican a las aspersiones, por lo menos cada 6 meses, hacer el análisis de colinesterasa para ver los niveles de afectación que la gente está teniendo por carbamatos y por organofosforados.
Para eso ese es lo que cubre el análisis de colinesterasa. Entonces, ya ahí ellos se dan cuenta. Me parece que los niveles, bueno, va a depender un poquito del laboratorio, pero me parece que van de 8 a 18, ay, no recuerdo las unidades, lo podemos buscar en la internet. Pero bueno, el doctor o el médico ya te dirá, tú sabes qué, estás en el límite. Juanito Pérez ya no puede someterse a aspersiones. ¿Por qué? Porque está en el límite de que le dé una intoxicación. Ah, perfecto. Esto nos da esa pauta, ¿no? ¿Sabes qué, Juanito Pérez? Pues dedícate a cosechar o dedícate a quitar la maleza, ¿no? Con las podadoras, no lo sé, pero tú aplicar ya no vas a hacer. Para eso sirven este tipo de análisis, pero también necesitamos personal médico que lo sepa interpretar, ¿sí? Porque de nada nos sirve que tengamos un análisis si el médico no lo va a saber, no lo va a saber interpretar, ¿sale? Nos comenta Francisco Pérez, se usa mucho en control de plagas urbanas. Ok, perfecto, gracias Francisco. Nos preguntan si vamos a proporcionar las diapositivas. Sí, ayer les comentó el Inge Mateo que se las vamos a, bueno, él se las va a hacer llegar, no hay problema con eso. Listo, ¿sale? Bien, seguimos. Entonces vean, aquí están algunos ejemplos de los análisis y listo. Aquí está, miren, creo que va de qué, unidades por litro, esa es la medición, me parece. Referencia, acá no tiene ninguna referencia, no, ya, aquí nos metemos en cosas que no manejamos, solamente los médicos pues deberían de saber interpretarlas. El triple lavado, otra parte importante del proceso es la disposición de los envases. El triple lavado lo han hecho hasta de manera dinámica. Y el triple lavado no es otra cosa más que lavar nuestro envase después de que se vació 3 veces. Por eso se llama triple lavado. Y es muy sencillo. Ya terminé ese litro o ese galón o el envase. Ya se terminó el producto, lo tengo que lavar 3 veces. ¿Dónde? En el área de preparación de agroquímico. Si se terminó es porque estoy haciendo una aspersión y porque estoy preparando una mezcla. Ahí se tiene que hacer el lavado de estos envases, ¿sí? Vamos a agregar agua del envase a una cuarta parte de ese envase, de su capacidad. Lo vamos a cerrar y lo vamos a agitar durante 30 segundos, ¿sí? Y después a mí me enseñaron, a mí me capacitaron que con la tapita hacia arriba lo vamos a agitar 30 segundos. Pum, 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 30 segundos. Tiramos, bueno, no tiramos, vertemos esa agua al tanque, a la mochila, al tonel donde estemos haciendo la preparación. Volvemos a llenar una cuarta parte. Ahora con la tapita hacia abajo. Cerramos con la tapita hacia abajo. Pum. Nuevamente tiramos esa agua al tonel, a la cubeta donde estemos preparando la mezcla. Y por tercera vez le llenamos una cuarta parte, lo tapamos y ahora lo vamos a agitar hacia un lado, de manera independiente, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde ustedes quieran, de manera independiente. Lo vamos a agitar otra vez por 30 segundos y con eso nos aseguramos que le estamos quitando los residuos de dentro del envase del producto hasta en un 98%. Con eso nos aseguramos. Entonces ya es un envase que bajó totalmente el riesgo de que pueda contaminar al ambiente o de que pueda contaminar a la gente, ¿sale? Entonces, esto es muy sencillo, el triple lavado es muy sencillo. Lo malo es que no se hace, pero lo tenemos que aplicar, ¿sale? Lo que les decía, se hace en la zona de preparación de mezclas, no se hace en ningún otro lugar, se hace en esa zona. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Es bien común ver esto, ¿no? Es bien común ver en los arroyos, allá en el bosque, incluso ver los envases tirados o incluso que los estén quemando. Imagínense si de por sí el quemar un plástico es tóxico, ahora agréguenle que se está quemando con un agroquímico o con restos de un agroquímico o de un plaguicida. Es terrible. Y esos escenarios los vemos en todos lados. Esto no nada más es acá en México, seguro que lo vemos en todos lados. Entonces, el triple lavado para eso se hace, para que su
contenido baje, el contenido del químico baje hasta en un 99% y ya pueda ser manejable. No los debemos de quemar, no los debemos de reutilizar los envases. ¿Por qué? Porque de repente vemos este tipo de contenedores de 4 o de 5 litros y dices, híjole, este está buenísimo para llevar a los que se dedican o los que hacen por ahí productos orgánicos, ¿no? Este está bien bueno para llevar mis bacterias, que les puse melaza y que, ok, este me gustó porque tiene muy bonita su agarraderita, este me lo llevo. Y de repente ven otro más bonito y este lo voy a traer para el humus de lombriz. Y al final se reusan este tipo de materiales cuando no debería de ser así. Porque tienes ese riesgo. A pesar de que ya le quitaste casi el 100% del producto con el triple lavado, sigue estando ese riesgo. ¿Sale? Entonces, en algún momento les estoy hablando, ayer platicábamos de cuando los banderilleros terminaban totalmente mojados porque se escondían debajo del algodón cuando pasaba la avioneta, por allá en esas épocas, en los 60, también la gente tomaba las garrafas, algunas garrafas, y después de que estaban vacías, obviamente no les hacían el triple lavado, tal vez nada más medio los enjuagaban, y ahí se llevaban el agua para que ellos tomaran en el campo. Entonces decían, me parece que eran unas latas de aluminio, que en ese tiempo eran de aluminio, se veían muy bonitas y decían, esta está bien bonita, como si fuera su termo. Le daban una media lavada y ahí se llevaban el agua para tomar. Ok, mira, esposa, me traje este envasecito que está muy bonito, aquí me echas mi agua. Y se la llevaban. Obviamente había intoxicaciones, pero no sabían por qué. Otra cuestión, no deben de reutilizarse ni enterrarse dentro de la unidad de producción. ¿Por qué? Pues porque ahí van a estar, no se van a degradar y van a estar contaminando los mantos freáticos cuando sea la época de lluvia, ¿sí? Entonces, toda esta parte se tiene que hacer, lo del triple lavado se tiene que hacer en el momento de la preparación de la mezcla. No lo podemos hacer en casa, no lo podemos hacer después fuera del almacén, se tiene que hacer aquí. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, cuando se iniciaba toda esta parte de la inocuidad agrícola por acá en México, nos contaban los que nos capacitaban que las autoridades en su momento, con tal de generar un impacto más grande y que fuera más rápido para recolectar e incentivar a la gente de que no tirara los envases y de que les hiciera el triple lavado y los llevara a los centros de acopio, pues lanzaban como convocatorias, ¿no? Y decían, ok, el que me traiga tantos envases se los vamos a cambiar por arbolitos o se los vamos a comprar de a peso mexicano, ¿no? Entonces la gente decía, uy, vamos, van a pagar por los envases de agroquímicos y andaban recolectando, porque pues era un tiradero, ¿no? En ese tiempo, cuando no y sigue habiendo en algunos lugares. Entonces, ¿qué pasaba? Juntaban su cantidad de envases y ¿dónde creen que los iban a lavar? Al lavadero de su casa, porque las autoridades se los pedían limpios, ¿no? Separados. Entonces, ¿qué decían? Vamos. Y pues obviamente donde los andaban juntando no tenían dónde lavarlos. Llegaban a la casa y en el lavadero, donde lavan la ropa, donde lavan los trastos. Entonces las autoridades se dieron cuenta y dijeron, no, ahí muere, paramos esto, porque en vez de hacer un bien, estamos haciendo un mal. Y la gente que no se acostumbre a que le den dinero por hacer las cosas como deben de ser. Entonces esto se tiene que hacer por conciencia y por responsabilidad, ¿sale? Entonces eso se paró y finalmente, pues bueno, creo que se ha avanzado bastante en este sentido y esperemos que se siga avanzando. Me comenta agrónoma Durán, dan la capa freática y los microorganismos del suelo. ¿Sería posible que la compañía los reutilice? Sí, ahorita vamos a platicar sobre eso. Más que reutilizarlo, se les da otro destino. Ahorita vamos a platicar sobre eso, Durán. Entonces, los envases tienen que ser, los que son rígidos, deben ir vacíos, se tienen que perforar, tienen que ir separados, vean,
Esta es una parte de cómo se deben de entregar, bien, bien limpios. Aquí no van las tapas, bien escurridos, ¿sí? O sea, aquí no se ve que cuando no van secos, estos envases, y les digo porque a mí me tocó manejar un centro de acopio cuando trabajé, fue uno de mis primeros trabajos, de hecho fue el primer trabajo. Entonces, cuando no van secos estos envases, estas bolsas empiezan por el calor, por la radiación, pues empieza a evaporar, ¿no? El agua, y tú ves la bolsa como hay condensación en la pared de la bolsa. Entonces, esta bolsa o estos envases venían mojados, ¿sale? Entonces, debe de verse la bolsa así, seca. Cuando tú estás encargado de un centro de acopio, tienes que usar también tu equipo de protección, porque no debes de confiar en la gente, en que te está llevando los envases justamente con el triple lavado. Uno se da cuenta ya después con la experiencia y dices, no, estos envases no están bien lavados, se los regresas, se los tienes que regresar al productor. Estos envases son lavables. Este tipo de envases no son lavables. Las bolsas de plástico, las aluminizadas, los botes de cartón no son lavables. Solamente se debe de asegurar uno que el producto está totalmente vacía la bolsa y se colocan dentro de otra bolsa de plástico, pero estos no se lavan. Y hay distintos tipos de almacenes temporales. Pueden ser de este tipo. Tienen que estar cerrados. Si están en zonas donde no hay quien los reciba o donde no hay algún personal que esté resguardándolos, tienen que estar con candado. Obviamente, si se dan cuenta, son estructuras que no son absorbibles, o sea, que no absorben, no es madera, no es cartón, no están sobre la tierra, son materiales que también resisten al fuego. Vean, aquí hay algunos otros ejemplos, cómo están los almacenes y ya después cómo se pueden enviar a los centros de acopio. ¿Sí? Los envases deberán mostrar visiblemente que se les aplicó el triple lavado, no deben de ir escurridos, completamente secos. Las bolsas son por separado, separar los envases de las tapas y las bolsas se deben de entregar en bolsas de plástico transparentes. Había gente que nos lo llevaba en bolsas negras, pues no sabes si no puedes estar vaciando una bolsa de este tamaño, que es negra, y estar verificando si los envases están limpios o no. Entonces tiene que ser en bolsa transparente, secos, no deben de oler. De hecho, un envase de plástico ya con el triple lavado prácticamente no huele. Cuando no les aplican el triple lavado, así se ve, miren. Justamente así se ve. Entonces, eso lo tienes que regresar. Y vuelvo a lo mismo para el caso de donde hay algún encargado en el centro de acopio. Hay zonas donde nada más ponen los centros de acopio, tal vez cerca de una carretera donde los productores puedan llegar y ahí dejar sus envases. Es un desorden. A mí me ha tocado ver en muchas zonas, a veces que ando en carretera, y muchos centros de acopio donde es un desorden, o sea, un relajo, porque no hay quien te revise si realmente estás llevando tus envases como deben de ser. Las bolsas no deben de ir en cajas de cartón, deben de ir separadas, ya prácticamente sin producto y en una sola bolsa, ¿sale? Tampoco pueden ir mezclados. Envases de plástico con bolsas, tiene que ir todo separado. Incluso se les solicita que los de a litro, separados de los de 4 o 5 litros. Tampoco pueden ir amarrados. O sea, sí puede ser que estos envases de la izquierda estén perfectamente lavados, pero acá llevan tapa y las tapitas deben de ir por separado. Tapitas por separado, envases por separado, bien lavados y en bolsa de plástico transparente. Y obviamente pues se les da un recibo, ¿no? Donde hay un buen manejo, donde el municipio, el estado o donde sea, tienen una buena organización, se les da un recibo que posteriormente al productor le va a servir para demostrar que él está haciendo un buen uso y manejo de plaguicidas y se pueda certificar
en un programa de sistema de reducción de riesgos si es que le tira o si es que su visión es exportar. Y si no, yo conocía muchos productores que decían, mira, ingeniero, yo no quiero exportar, yo con vender al mercado nacional está perfecto, pero yo quiero hacer las cosas bien. A mí dame mi recibo de que traje mis envases. Sé que tal vez no me va a servir para nada porque yo no busco una certificación, pero quiero hacer las cosas bien. Híjole, pero de 1000 productores, tal vez 1 o 2 tienen ese pensamiento, cuando debería ser al revés, ¿no? Todos deberíamos de tener ese pensamiento. Y finalmente, los destinos finales, es muy raro, y de hecho creo que no tengo idea, de, por ejemplo, hace algunos años decían que los ocupaban como para alimentar los hornos de las cementeras, pero al parecer ya ese proceso ya lo han ido anulando porque pues se contamina al quemar este tipo de envases. Estos son los destinos finales más, pues por así decirlo, más típicos, ¿no? Se hacen tarimas de plástico, que estas tarimas pueden ocuparse para los almacenes de agroquímicos, se hacen postes para cercas, se hacen postes para este tipo de cabañitas, donde también va a ser un almacén perdón, no es una cabañita, es un almacén de agroquímicos. La idea que este tipo de materiales no tengan contacto directo con la gente, y en algunos casos sí hay el reciclado, lo que me preguntaba la compañera, en algunos casos sí hay reciclado. Entonces, estos son los destinos finales. ¿Qué diferente es esto a todo lo que vimos, ¿no? Tirados en los arroyos, quemados o por ahí enterrados o entre los bosques, ¿no? Donde van a generar contaminación a la fauna silvestre. Entonces, pues creo que hasta aquí llegamos, ¿sí? Pues hasta aquí llegamos, Inge, Mateo. No sé qué les haya parecido la plática, si tienen alguna duda, algún comentario. Les debo 10 minutos, pero bueno, nos fuimos tal vez muy rápido. Yo lo había pronosticado para las 2 horas, pero pues listo, Inge, Mateo, no sé, compañeros, si tengan alguna duda. Tengo un poquito lento el internet. Si alguien quiere hacerme una pregunta, hágamela a través del micrófono para no tardarme tanto en estarles leyendo. Mm, bueno, sí, me gustaría que me diera usted alguna recomendación respecto a mis compañeros de trabajo y el mal uso que he visto que hacen al momento de hacer aplicaciones, porque he visto unas irregularidades y les he dicho algo, pero ellos se rehúsan. Entonces, me gustaría que usted me hiciera alguna recomendación para poder lograr que ellos se convenzan del daño que se causan a sí mismos al hacer este tipo de trabajo y no usar equipos de protección. ¿Cómo puedo lograrlo? Ok. Bueno, primero, los compañeros de los que usted me habla son aplicadores o se dedican a la aspersión o se dedican a las ventas o qué tipo de persona o qué rol juegan. Bueno, la cosa está un poco equilibrada porque todavía soy estudiante, entonces este es mi primer empleo en el área. Ajá. Estoy trabajando en una finca de producción ornamental. Entonces, mis compañeros hacen todo tipo de funciones y dentro de ellas está la aplicación de insumos. En este caso, herbicidas y plaguicidas. Cuando los he visto, solo usan las botas típicas de goma y su ropa normal, a veces hasta con el pecho al aire desabotonado. Entonces, les he comentado que es dañino para su salud hacer eso de esa manera y también que deben siempre percatarse de la dirección del viento a la hora de hacer aplicaciones. No importa que sea jabón con agua para las cochinillas, no importa que sea herbicida,
o aceite agrícola, deben de protegerse para que eso no le caiga encima, para que no se le pegue a la ropa y después de la ropa a la piel, porque como usted dijo hace un rato, se va a mezclar y a confundir con el sudor, entonces va a ir, aunque en la reacción y el efecto contraproducente no sea tan rápido, pero eso va a quedar remanente dentro de las células de la piel, entonces a largo o a corto plazo va a causar su daño. Claro, claro, claro. Bien, mire, yo le podría comentar, primero tenemos que convencer al encargado, al dueño de la finca, eh, pues de que esta parte de cómo se está procesando o cómo se están manejando los químicos no es la adecuada. ¿Y cómo vamos a convencerlo? Yo manejé mucho la palabra, no sé si se dieron cuenta, concientización. Nosotros tenemos que concientizar primero al dueño o al encargado, porque si tú no concientizas a esta persona, no te va a dar oportunidad de que tú puedas influir en la demás gente. Entonces, uno de los primeros pasos que yo haría es concientiza y convence con datos reales. Puedes incluso mostrarle esta presentación, a tal vez agarrar los puntos más importantes y decirle, mira, a la gente le puede suceder esto, dame oportunidad de que yo pueda darles una capacitación o de que yo pueda darles una plática. En el momento en que tú convenzas y concientices al encargado o al dueño, él te da esa pauta y que te dé oportunidad y sale, empiezas con la gente. ¿Va a costar? Claro que va a costar. ¿Cuánto? Mira, a mí yo hice cuentas y para que una persona cambiara su mentalidad, lo hicimos prácticamente en un año. Un año no diario, ¿eh? O sea, estamos hablando de capacitaciones cada mes y decían, oh, otra vez ahí vienen los de sanidad vegetal. Pero cuando tú les vas dando y los vas introduciendo y les dices, mira, tú estás contaminando a tu esposa, tú estás contaminando a tu bebé, mira, te puede pasar esto, te dan vómito, te da dolor de cabeza, sí, la gente empieza a analizar y dice, este amigo, esta amiga, algo tienen razón. Y después de 3, 4 capacitaciones ya te ponen atención. La primera, te ignora. Porque si, por ejemplo, en mi persona, lo que yo tengo es que detecto muy bien cuando me están poniendo atención o cuando de manera personal, ¿no? Entonces digo, este cuate está volando, está pensando en otra cosa, no me está poniendo atención. Cuando tú ya captas esa atención, dices, ahora sí no me lo suelto. Pero desafortunadamente es un proceso complicado, pero no imposible. Les vuelvo a repetirla, los productores, los dueños nos decían, ingeniero, la gente del campo son burros, ellos no entienden. Y yo le decía, deme chance de capacitar a esos burros, deme oportunidad y verá. El primer año, prácticamente el segundo año, en un año y medio más o menos, de que yo entré a ese trabajo, obviamente no fui yo, con un equipo de más ingenieros, éramos alrededor, creo que 4. En ese año y medio concientizamos, capacitamos y afortunadamente hicimos una certificación de 1,000 hectáreas de aguacate en Peribán, Michoacán. Entonces, cuando tú haces eso y ya después cuando nosotros hicimos un evento masivo allí en uno de los lugares de los productores en donde les entregamos el reconocimiento a la gente, tú dices, valió la pena. Pero ¿qué necesitas, Inge? Necesitas mucha capacitación, porque si tú vas a hablar de esto, tienes que convencer y para que tú convenzas, tienes que estar bien segura de lo que estás diciendo, porque te van a preguntar, oye, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? Y si tú dudas, te van a decir, nada, ni sabe. Entonces tienes que estar bien segura para concientizar y no es algo que no se pueda, ¿eh? Yo te lo estoy comentando por experiencia. Es complicado, sí, porque la gente no lo ha vivido, no lo entiende, pero cuando tú le das todas estas pautas y dices, estás envenenando a tu gente, a tu hija, a tu hijo, a tu mamá, a tu esposa, ahí ya como que les cambia el chip y dicen, sí es cierto, y te empiezan a hacer caso. Pero necesitas estar bien, bien lista y no es imposible. Pero inicia con el dueño, con el encargado y creo yo que esa parte pudiera ser la vía, ¿sale? De acuerdo, muchas gracias. De nada.
¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bueno, pues Inge, Mateo, hasta aquí queda una capacitación muy buena. Me hicieron a que recordara mis viejos tiempos. Estas capacitaciones, claro, ahorita la tuve que actualizar, ¿eh? Pero la base es la misma. Estas capacitaciones yo las daba por allá en el 2010, 2008, pero como nosotros estamos en constante, pues obviamente me dedico yo a la asesoría, siempre estás, o sea, no nos desconectamos, obviamente, ¿no? Pero estás, hace esto, hace el triple lavado, como tú haces tu recomendación, o sea, toda esta parte que yo les explico, pues lo vivimos el día a día, ¿no? Claro, estaba desconectado de no meterme directamente a la capacitación, pero lo conocemos, entonces esa es la gran ventaja. Entonces, pues, ¿listo? Buenas noches, buenas noches. Dígame. Buenas Ay, noches. disculpen, estaba batallando aquí con el internet también. Ajá, ok. Dígame. Nada más comentar, ingeniero, que pues qué buena plática, sinceramente. La vimos Gracias. muy amena, muy fácil de digerir. Ya tenemos unos añitos metidos con respecto a este tema que hemos peleado, estamos en una trinchera muy grandota estamos peleando contra todo el mundo, vaya. Claro. Contra todo el mundo. Experiencia propia como comentario, ahorita como dijo, eso lo enseñan en la escuela, no lo enseñan, ingeniero, discúlpeme. Yo he ido a las universidades y aquí tengo 4. No enseñan manejo de agroquímicos. No hay tema de manejo de agroquímicos, hay tema de plaguicidas, pero no hay un manejo en específico, cómo aplicar, cómo no aplicar, qué hacer y qué no hacer, no lo hay, solamente son recomendaciones y recetas. Son Y a veces recomendaciones. ni eso. No, de hecho, ni es eso, sinceramente. A Porque veces ya, ni eso. con todo respeto a los compañeros que se dedican a las ventas, la mayoría es vender. Sí. Es vender y no hay, tú lo dijiste ahorita, debemos enseñarle al productor, hemos peleado con eso acá por este rumbo, de hacerle cuando menos, explicarle al productor y hacerle la receta en el orden que va la mezcla, cuando menos. Por lo menos. Ya cuando menos para que el productor medio entienda un poquito, pero no lo hacemos así. Yo he visto, también hemos estado en áreas de comercializaciones, ve y entrega y te vienes rápido que te dé la factura. Eso es todo, Inge, sinceramente. Y Sí. estamos peleando con algunos organismos que den pláticas, que den más pláticas. Ahorita andamos ofreciendo el servicio precisamente sobre estos temas a las universidades de aquí, a jóvenes ya de quinto semestre en adelante que prácticamente ellos ya cuentan con un grado académico, un grado como ingenieros, por así decirlo. Ese es como comentario, Inge. Y pues muchas gracias por la capacitación, está muy accesible y muy amena. Gracias. Sí, desafortunadamente, pues como lo hemos venido manejando tanto ayer como hoy, pues ese es el sistema en el que estamos, ¿no? Desafortunadamente el 90 y pico por ciento, si no es que un 95 por ahí de los colegas que salen, el primer trabajo es agroquímicos. Les comento, es venta de agroquímicos. Entonces el sistema nos orilla a eso y lo digo porque les comento que pues me dedico a la asesoría y tengo aquí para los que conocen México, tengo un proyecto en Querétaro y bueno, apenas hace unos meses hicimos la plantación y todo. Yo me quedé por ahí unos días ayudándole a la señora, porque es una mujer, la dueña. Y bueno, llega el momento en que le digo, ¿sabes qué? Yo me tengo que retirar, necesitas contratar a alguien para que yo lo forme y que vea cómo voy a trabajar. Y bueno, yo me voy a mis cosas, ¿no? Yo sigo mis asesorías, sigo mi producción, soy productor también. Entonces, empezamos el proceso de reclutamiento y mira, yo lo noté, porque pues, obviamente nosotros estamos en este rollo, pero ella, que no tiene nada que ver con la agricultura, hasta ahorita que está siendo productora, de 15, aproximadamente 15, 18 currículums que revisamos, alrededor de, ¿qué será? Como unos 12, 13, tenían un antecedente de haber trabajado en ventas de agroquímicos. Entonces me dice, oye Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué todos entran a ventas de agroquímicos? Le digo, porque es lo más sencillo. Digo, entonces, o es para donde hay más trabajo, ¿no?
y desafortunadamente muchos ahí se quedan. Y exacto, nada más es vende, vende, vende. Tú cumple con las metas, tú cumple con las metas y obviamente tienen que hacer una ruta y bueno, es un relajo. Esa es parte del sistema que nos está orillando a este asunto, ¿no? Una parte. Y bueno, todo lo demás que ya hablamos. Pero pues sí, no es otra cosa más que difundir toda esta parte y decir las cosas como son. Vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de Singenta, de Monsanto, no. Claro que tenemos que echar mano de esa parte porque pues es necesario en algún momento, ¿no? Si tú tienes un invernadero de 10 hectáreas, de 5 hectáreas y te está pegando una friega, un tizón, y tú dices, no, voy a causar daño al ambiente, ¿qué quieres perder los millones de pesos o millones de dólares que están invertidos nada más por no hacer la aplicación? Bueno, pues tienes que echar mano, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a esa parte del equilibrio y tenemos que llegar a esta parte, ahora que lo empecé a revisar y que el Inge me invitó a dar la plática y que la empecé a actualizar y a preparar, tienes mucha razón y esto tiene que difundirse, o sea, tiene que difundirse, de verdad que sí, a veces uno tiene las ideas, ¿no? Yo digo, bueno, si a mí me invitaran a dar pláticas, yo las daba gratis, como ahorita, ¿no? Yo doy gratis y tal vez nada más páguenme mis viáticos y como dices, yo voy a las universidades, yo voy a las zonas productoras, pero a veces no encuentras ese vínculo, ¿no? Con las autoridades y nos gana pues nuestro día a día, pero esto se tiene que difundir cada vez más. Se ha trabajado bastante en algunos estados, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, pues que son netamente productores, ¿no? No sé Sinaloa cómo anda en este rollo, pero por lo menos en México la difusión está muy básica, o sea, muy básica. Entonces tendríamos que iniciar y por eso lo acepté con el Inge, le digo, sin problema, yo lo acepto y vamos a echarle ganas, porque la idea es que se difunda y se difunda. Si ahorita fueron 30, 35 gentes, con uno que me vuelva a difundir esta presentación o con uno que tome ciertas medidas y las aplique con los productores, con eso nos damos por bien servidos. Y era la parte que yo les decía, Inge Durán o ingeniera Durán, si de tus compañeros son 7, 8, no sé cuántos sean, no convences más que a uno, con eso date por bien servida, porque con uno se empieza y te aseguro que después ese va a seguir la bolita y va a seguir la bolita y después esto se hace más grande. Pero si no lo iniciamos, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces, es una parte complicada, pero no imposible de que se concientice a la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Pero el factor más complicado es que son hombres. Las únicas figuras femeninas en este predio son la esposa del dueño, la cocinera y yo. Entonces, mayormente en tipo de estos predios, hay personas que no es por presumir o por ofender, tienen un nivel de escolaridad o un grado académico inferior, entonces son mayormente personas obstinadas. Y al he escuchado sus comentarios, yo soy hombre, esto no me hace nada, yo estoy acostumbrado, ya eso no me hace nada, yo soy un hombre, esto que lo otro. Entonces, ahí como que el asunto de la concientización se pone un poco más estrecho, o mejor dicho, angosta. No, Inge, se pone más interesante. Sí, Se pone mucho más interesante y tienes que tomar ese reto. Yo lo haría y ahorita que comentas si la cocinera y la esposa, métete con la esposa, vete con la esposa del dueño. Entonces, ¿para qué? Para que ella te haga esa fuerza. Y bueno, yo sé que es complicado más para las mujeres que un hombre les haga caso. Vuelvo al proyecto que les digo que hicimos ahí el reclutamiento. Finalmente quedó una chica, quedó una mujer, 30 años, muy delgadita, muy pequeñita, pero muy lista y tiene como a la mitad del personal, tiene hombres, pero ya se fueron dos. En ese proceso de enero para acá ya se fueron dos.
no porque los haya corrido, sino porque ella se puso en su papel y dijo, aquí las cosas son de esta manera, no imponiendo, convenciendo, y no le aguantaron el ritmo. Entonces, finalmente, la mujer siempre tiene esa capacidad de convencer más, yo lo he notado, y vas a ver que si tú convences a la esposa que te eche la mano en que tú permitas en entrar a la capacitación o a la concientización, no ocupas más, pero si necesitas, pues listo, si tú tienes esa idea, hazlo y concientiza. Primero, comentar, ¿no? Tal vez, señora, dueña, como tú le llames, si no hacemos algo, si no ponemos que la gente se proteja, en algún momento va a haber una intoxicación y la bronca para quién es. Acá en México, un intoxicado te cae el seguro social y te mete una multa millonaria. Cuando tú ya les hablas así también de que les va a pegar en su bolsillo, dices, a ver, ¿cómo está de que el seguro me va a caer? Pues sí, si alguien se intoxica y él va al seguro social, para empezar, si no está asegurado, pues te llega con una multa millonaria. O sea, hay varias partes, ¿no? De cómo meterse. Ahí tú tendrías que manejar y observar. A lo mejor ahorita yo lo hablo y para mí es más sencillo, ¿no? Porque pues ya llevo un camino recorrido. Yo tengo 43 años y llevo más de 17 acá en el proceso, ¿no? Tal vez hay compañeros más, incluso con mucha más experiencia que yo, pero todo esto que te lo estoy comentando pues, es porque yo ya lo viví, pero no es imposible, ¿sale? Aquí alguien me pregunta si puedo pasar mis datos, se los voy a mandar aquí en el chat. Francisco Rivera me pregunta, les voy a mandar mi teléfono, ¿sale? Ok, 722, 747, 51, 53. Ahí está. Ahí está listo. Por si alguien ocupa alguna orientación, pues estamos para servir, ¿sale? Pues bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Si no, pues Inge, damos por terminada la sesión. Espero que les haya servido y pues que finalmente hagamos conciencia. No es otra cosa para esta parte de los agroquímicos, no es más que conciencia y hacer las cosas bien. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias grupo, gracias ingeniero Francisco, por ahí ya les dejó su número de celular. A ese número de celular, para los que son de otros países, nada más agréguenle el más 52 para añadirlos, para que puedan enviarle algún mensaje por WhatsApp. No se les vaya a olvidar, más 52, que es la clave del país. Pues la verdad fue todo muy ameno, el tiempo se nos fue rápido, como si no pasara el tiempo, ¿no? Claro. Fue muy bueno. No nada más fueron 35, 40. En Facebook nos siguieron, estuvieron en línea hasta por ahí contabilizamos 150 personas viendo la presentación. Pues ya lo dijeron todos aquí. El ingeniero nos da una recomendación también es de, pues prácticamente difundir, ¿no? Que todos los que vean estas dos sesiones, estos videos, estas presentaciones, que, que nos unamos a este ejercicio social de difundir esta información que es muy bueno para todos, para la sociedad en general. Así como la sesión número 1, esta sesión se está grabando, va a estar disponible en YouTube, lo vamos a subir a YouTube, se los vamos a compartir para que puedan repetir, verlo y compartirlo. Y pues también de las peticiones, les vamos a enviar la presentación en PDF para que también lo tengan ahí en sus archivos, en sus dispositivos, ¿ok? Si no hay nada más que agregar, pues finalizamos. Muchas gracias nuevamente. Nos vamos a ver en alguna otra ocasión y que tengan buenas noches y buen fin de semana. Gracias por la atención y por el tiempo invertido. Cuídense. Muchas gracias a ustedes desde República Dominicana, muchas gracias. Muy importante y bastante interesante este tipo de capacitación. Los felicito por la iniciativa. Gracias, hasta luego. Buenas noches.